Como lo había conversado, vamos a ir desarrollando en primera instancia la guía corporativa. Quiero empezar indicando y manifestando que el pasado mes de febrero del año 2020 en el Ecuador se puso en vigencia la ley de emprendimiento. En esta ley de emprendimiento se estableció o se crearon varias figuras que son beneficiosas para los emprendedores, entre ellas la creación de dos tipos de compañías, una en particular que se está utilizando mucho hoy en día, que es la Sociedad de Acciones Simplificadas, o más conocida en sus siglas como SAS, y las organizaciones o compañías de beneficio de interés colectivo. Estas últimas tienen que ver con compañías de interés social y de algún aporte a la comunidad. La Sociedad de Acciones Simplificadas, como su nombre lo indica, es una sociedad que puede crearse a través de un socio o más socios. El número de creación es ilimitado. La diferencia es básicamente el tipo de documento, ya que en la primera únicamente se crea por voluntad unilateral y la segunda pues es un contrato que implica quizás la puesta en marcha de un negocio con ciertas condiciones para la sociedad como tal. Quizás es una de las primeras ventajas que establece la ley, es decir, el formalismo se omite, se puede crear en un documento privado, no hace falta invertir o sufragar un gasto notarial para que la compañía surte efectos. La Superintendencia de Compañías emite la resolución e inscribe en su base de datos o en su registro la creación de esta compañía. Una vez constituida o en el acto mismo de constitución, ustedes pueden nombrar a los representantes legales de este tipo de sociedades. Estos nombramientos también son inscritos en la base de datos de la Superintendencia de Compañías. Voy a empezar por lo que establece la ley en relación a las compañías anónimas. Este tipo de compañías, como su ley lo indica, las acciones son anónimas, es decir, se pueden transferir por acto entre vivos siempre y cuando exista la voluntad del accionista. Generalmente se crean este tipo de compañías para captar acciones. Se crea con un mínimo, de 2 accionistas, no puede crearse con un solo accionista, a diferencia de las sociedades de acciones simplificadas, sino que se crea con un mínimo de 2 accionistas. El capital mínimo de este tipo de compañías es de $800. Este tipo de compañías tienen como objeto dedicarse a una actividad principal determinada, es decir, no puede tener un objeto amplio, está prohibido de tener un objeto amplio, a diferencia de lo que sí se permite en las sociedades por acciones simplificadas. La creación, como les comentaba, es a través de una escritura pública. Uno tiene que ir con el estatuto ante un notario. El notario eleva escritura pública a este tipo de compañías, es decir, los estatutos de constitución, y todo esto tiene que ser inscrito en el registro mercantil. Una vez que el estatuto y los nombramientos han sido inscritos en el registro mercantil, es en este momento cuando la compañía, su compañía anónima, surte efectos frente a terceros y ustedes podrán ejercer el tipo de actividad al cual están autorizados. A diferencia de las compañías anónimas, la compañía limitada prevé que sus socios tienen que pedir autorización a la Junta General de Socios para poder transferir sus participaciones. Es decir, en este tipo de compañías, el socio que se constituye o el socio que ingresa al acto constitutivo o es recibido después a través de una transferencia o cesión de participaciones, tiene que tener la autorización de todos los socios en un 100% para poder transferir sus participaciones a un tercero. El capital de este tipo de compañías se establece en $400. El mismo criterio que se utiliza para las compañías anónimas se aplica para las compañías limitadas, es decir, es un capital que no tiene que ser depositado o aperturado una cuenta de integración, sino una vez que ya la compañía esté constituida y se hayan obtenido las cuentas bancarias, se tiene que hacer este depósito. Hay otros tipos de compañías que la ley de compañías, que es la ley que regula las sociedades mercantiles, establece como compañías accidentales. Estas sociedades civiles, comerciales y las cuentas en participación, como lo dejé anotado, no necesitan de la aprobación de la Superintendencia de Compañías y tampoco están bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Por esta razón, la ley las denomina como compañías accidentales, es decir, este tipo de compañías se crean directamente ante un notario. El notario eleva escritura pública el estatuto,
de constitución, en donde ustedes establecen las reglas de la asamblea, del órgano de gobierno, las decisiones, los límites para contratación, quién podrá ejercer la gerencia y representación legal, quién podrá ejercer la presidencia y también representación legal de la compañía. Lo mismo pasa con las sociedades o con las compañías anónimas y limitadas. Este tipo de sociedades pues tienen un objeto limitado, es decir, se crean para un objeto específico. Las asociaciones o cuentas en participación no necesitan ser inscritas en el registro mercantil únicamente cuando ustedes han aprobado o se ha generado el estatuto a través de escritura pública. Esa compañía ya empieza a tener vida jurídica y surte efectos frente a terceros, es decir, ustedes pueden utilizarlas para ejercer los negocios a los cuales está autorizada este tipo de compañías. En este tipo de compañías y en todos los tipos de compañías que acabo de indicar, en el estatuto ustedes van a tener que establecer y discutir los lineamientos que rigen las compañías. En las compañías, en todos los tipos de compañías que les acabo de mencionar, la representación legal la ejerce el gerente general, que es quien puede representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. El presidente, a su vez, es la persona que funge como el gerente o el representante legal suplente. Cuando hablamos de una compañía unipersonal, como es la Sociedad de Acciones Simplificadas, ustedes tomarán esa decisión directamente y encargarán la administración a una persona. En el caso del resto de sociedades que se conforman por dos o más accionistas o socios, esa Junta General es la que decidirá y la que aprobará los actos que para la compañía o para su negocio son quizás sensibles. Voy a explicar en esta parte de la exposición. Estas compañías, al estar sujetas a la superintendencia de compañías, tienen la obligación de presentar en el primer cuatrimestre de cada año las obligaciones de balances, los estados financieros. Para las compañías anónimas, el informe de comisario y el informe del gerente y la decisión de la Junta General aprobando los balances. Es decir, ustedes van a tener que, al finalizar el ejercicio económico de la compañía, que se lo cuenta del 1 de enero del año en curso al 31 de diciembre del año que termina, ustedes tienen la obligación durante el primer cuatrimestre del siguiente año de llamar a una Junta General que por su naturaleza es una Junta General ordinaria. En esta Junta General ustedes tienen la obligación, como socios o como accionistas, de aprobar en esa Junta todo lo que ha pasado durante el año que decurre. Es importante indicar en este punto que las compañías bajo el control o el reporte a la superintendencia de compañías están prohibidas por ley de tener 3 años consecutivos de pérdidas. Es decir, la superintendencia de compañías, al no ver que existen ingresos o al no haber que existen utilidades o ustedes han tenido pérdidas en sus negocios, la superintendencia de compañías emitirá una resolución declarando o resolviendo que su compañía entra en un proceso de disolución, de liquidación y disolución. En el caso de que ustedes no hayan presentado las obligaciones que les comenté hace un momento, es decir, las obligaciones anuales de la presentación de balances, estados financieros, informes y demás, también existe por parte de la Superintendencia de Compañías la posibilidad de declarar a la compañía en disolución por inactividad. Eso quiere decir que la compañía no puede ser creada y mantenida como una compañía de papel, sino que tiene que estar siempre moviéndose, siempre tiene que estar reportando sus obligaciones a la Superintendencia de Compañías, así reporten o no hayan tenido movimiento económico. Y de esta manera ustedes cumplen con las obligaciones como compañía ante el ente regulador, que en este caso es la Superintendencia de Compañías, y en el resto de compañías lo único que hacen no es reportar a la superintendencia, sino que cumplen con las obligaciones que les corresponden en el ámbito fiscal, en el ámbito administrativo y en el ámbito corporativo.